horas van a ser? Los martes, hermanos, va a haber clases de guitarra, piano, bajo y batería. Para los que estén interesados, hermanos, los martes de 4 a 6. Los que quieren aprender, hermanos, ahí está la oportunidad de mandar a sus hijos o adultos, no, es lo mismo. También, hermanos, los sobres para el predial del año 2027 ya están ahí. Recuerden, hermanos, si todos cooperamos, no va a haber ningún problema. También, hermanos, la cantata de Semana Santa es actuada, es una parte actuada. Y se están buscando, hermanos, personas que quieran salir, hermanos, y se van a necesitar muchos soldados. Y, hermanos, los soldados casi no dicen nada. Sí. Entonces, se están buscando, hermanos y hermanas que quieran participar, porque es parte de actuación. De hecho, si se hace actuado, hermanos, como es la cantata de Semana Santa, de hecho, se va a poner un telón aquí y el coro no se va a ver, porque el coro, en este caso, no, el coro no es la actuación. Los que están aquí enfrente del escenario, ellos van a ir representando de acuerdo a los cantos, ¿sí? Se va a hacer la actuación. Entonces, hermanos, se están buscando personas que quieran salir en el drama de la cantata de Semana Santa. Pastor Corte nos va a hacer saber, hermanos, cuáles son los personajes y todo, y se lo vamos a hacer saber. Y también, hermanos, ya empezaron los ensayos. Hermanos, hermanas que quieran venir a cantar, ser parte del coro, ahí está. Los viernes es a las 5 y los sábados es, no, ¿sí? A las 6. No, viernes es a las 6. Sí, y sábado a las 5, sí, Viernes a las 6, sábado a las 5 son los ensayos. Entonces, para todos los que quieran participar, hermanos, bienvenidos en el ensayo del coro. Y no sé si hay algún otro anuncio que vamos a ver, ¿no? Si no es así, hermanos, vamos a orar. Padre, nos ponemos en tus manos, vamos a abrir tu palabra. Abra nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, para reflexionar en lo que usted tiene para nosotros hoy en día. Estamos viviendo tiempos difíciles, Padre, tiempos peligrosos, donde realmente como iglesia, Señor, necesitamos, Padre, estar firmes en ti, Padre, y que como iglesia podamos brillar, Padre, en medio de la oscuridad. Te pido que tú nos hables en este día y ayúdanos a hacer los ajustes necesarios, porque se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tema: ¿cómo funciona nuestra fe? Es el tema. ¿Cómo funciona nuestra fe? Recuerden, hermanos, que Jesús en Juan 9 acaba de hacer un milagro: sanar a un ciego de nacimiento. Para las autoridades religiosas, este milagro, hermanos, condena a Jesús y lo acusan de ser un pecador, ¿sí? Porque hace el milagro en día de reposo. Pero Jesús los va a retar, hermanos, a las autoridades judías, que miren esto, hermanos, como obra de Dios y no como un quebrantamiento, hermanos, de la ley de Dios. Entonces, ¿quién tiene la razón, hermanos? Los líderes religiosos, que consideran que lo que Jesús hizo en el día de reposo es un pecado gravísimo, hermano, que merece la muerte. O Jesús hablándole a los líderes religiosos a considerar que lo que él hizo es exactamente, hermanos, lo que el Mesías tenía que hacer cuando él viniera. Recordando, hermanos, el énfasis del Evangelio de Juan, que Jesús viene a sustituir y a cumplir. ¿Sí? Todo lo que la ley, hermanos, hablaba entre los sacrificios, las fiestas y todo, hermanos, todo eso apuntaba a Jesús. Y era, hermanos, una bonita utopía que un día llegaría.
El problema es que Jesús ya está aquí. Y Jesús, hermanos, está actuando de acuerdo a la voluntad del Padre. El problema es que los que están a cargo de la vida espiritual del pueblo, hermanos, no lo consideran así. Y creen que Jesús es un falso profeta. Mucho menos creen, hermanos, que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo funciona nuestra fe? ¿Cuántos hermanos aquí creen en Cristo? Lo han aceptado, se han bautizado, pero todavía, hermanos, Cristo no sustituye gran parte de cosas que hay en tu vida que a Dios no le agrada. ¿Sí me entienden? Usted cree en Cristo, lo aceptó como su Salvador, se bautizó, pero Cristo todavía no controla tu vida. ¿Cómo funciona nuestra fe? La sanidad del ciego fue trabajo hecho en el día de reposo, un acto deliberado de provocación profética. ¿Por qué de provocación profética? Oh, hermanos, por lo que dice en Isaías 35, 4 al 5. ¿Qué dice Isaías, hermanos? 35, 4 y 5. ¿Qué dice Isaías? El profeta, hermanos, ya había profetizado lo que el Mesías haría cuando Él estuviera aquí. Y es exactamente lo que está sucediendo. Decid a los de corazón opacado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, ¿cuándo? Cuando el Mesías viniera. Y es lo que está sucediendo. Ese entonces ya había llegado. Entonces Jesús nos invita a que reconozcan como obra de Dios lo que para ellos era la violación de la voluntad de Dios expresada en la ley. Es probable que el ciego tuviera fe, pero no es probable. Lo primero que dijo en cuanto a Jesús, Juan 9:11, hermanos, versículo 11 de Juan, ¿qué dice? Cuando le preguntan, ¿qué dice? Respondió él y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Lo único que sabía el ciego era que se llamaba Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús. Ahora, bien, por otro lado, es cierto que el ciego colaboró con su sanidad yendo al estanque. El ciego no se parece a Naamán. ¿Se recuerdan de Naamán? ¿Qué le dijo el siervo de Eliseo? Ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y tu piel quedará sana. ¿Y qué hizo Naamán? ¿Cuál fue la reacción? ¿No se sintió ofendido? No fue. Hermano, si tú no vas y haces lo que se te dice, el milagro no va a suceder. Así de simple, hermanos. ¿Cuántos aquí tenemos necesidad de milagros, que Dios haga milagros literalmente en nuestras familias, hermanos? ¿Cuántos aquí tenemos necesidad y queremos ver milagros? Pero si tú no vas y haces lo que Dios te dice, hermano, no va a suceder nada. ¿Sí? El ciego obedeció. ¿Sí? Y aquí demuestra, hermano, ¿sí? Yendo, dice, es posible que el ciego creyera en Jesús. Escuchen, él creyó,
y tradujo su fe en acción. Fue. Sin embargo, la fe del ciego no llega a ser un tema para Juan hasta después de su curación. Aquí en este momento, hermano, la fe del ciego no es el tema. El tema es que Jesús está invitando a las autoridades a reconocer lo que ellos consideran un pecado digno de muerte, a que ellos reconozcan que Jesús está haciendo la voluntad de Dios. La fe del hombre tiene que ver con cierta teología, hermanos, nuestra. ¿Cuál es esa teología? La de ganarse milagros por medio de la fe. ¿Sí? Y muy poca, escuchen, queremos recibir milagros por medio de la fe. Pero ¿qué es lo que Cristo está enseñando cuando sanó al ciego? Que la iglesia o los líderes, hermanos, deben estar listos a la necesidad de la gente que está a nuestro alrededor. Cuando le preguntan a Jesús sus discípulos, ¿quién pecó? Recuerden que la creencia, hermanos, toda enfermedad era el resultado de un pecado. Papá, mamá o los hijos. Inclusive, todavía no nacían, hermanos, y ya pecaban. Sí. La pregunta es, ¿quién pecó? Cristo lo deja bien claro, hermanos. No es que ese hombre haya pecado, ni sus padres. Aquí lo importante, hermanos, es cómo Dios actúa ante el pecado y la necesidad de la comunidad. Y dice Jesús, no es que sus padres o estos pecaron. Esta enfermedad es, ¿para qué, hermanos? Para la gloria de Dios. Para que las obras de Dios se hagan manifiestas. ¿Qué hace, hermanos? ¿Qué hacían las autoridades ante aquella necesidad? Ante un paralítico en Juan 5, 38 años, esperando una oportunidad de poder llegar al estanque, hermanos, y por 38 años nadie le ayudó. ¿Qué necesidades hay a tu alrededor en tu casa donde tú vives? ¿Qué necesidad hay en los lugares donde tú trabajas? ¿Qué necesidades hay, hermanos, en los lugares donde tus hijos estudian? ¿Qué hacemos tú y yo respecto a estas necesidades? ¿Sí me entiendes? Jesús viene, hermanos, y mira la necesidad y actúa. Los líderes religiosos, recuerden, para ellos merecían estar así. Ahora fíjese bien. Como el hombre que tiene la ley en sus manos no puede ver la necesidad del pueblo, dice Isaías, ¡he aquí viene tu Dios! Y Él te salvará, Él te sanará. Y exactamente es lo que está haciendo Jesús. Pero los líderes religiosos consideran que Jesús no está haciendo la voluntad de Dios, sino que está quebrantando la ley. Ahora, cuando tú y yo vemos la necesidad, hermanos, que hay a nuestro alrededor, pues hermano, ya le hablé de Dios. Sí, ya le hablaste de Dios. Pero ¿qué hiciste? Escucha. La de ganarse milagros por medio de la fe y muy poca relación con el interés de Juan en este momento del relato. Para Juan, toda la iniciativa queda con Jesús. El ciego salió beneficiado, pero no por mérito de su fe, sino para que las obras de Dios y en especial la reacción divina al pecado se manifestara. La curación del ciego lanzó un reto radical a las autoridades de Israel, y Jesús hace lo mismo hoy con nosotros.
Y la pregunta básica, tanto para nosotros como para ellos, es cómo funciona la fe en Dios. La fe en Dios nos impulsa hacia los necesitados para realizar obras de redención. Tu fe y mi fe en Dios nos impulsa, hermano, a hacer algo por aquellos que están en necesidad. Si lo que le importa a Dios es una colección de reglas y ritos, entonces será correcto pasar por alto todo lo demás para concentrarse en lo fundamental. Escucha, el servicio a los demás será visto quizás como algo bueno, pero definitivamente como una distracción o un desvío de lo que realmente importa. Pero, ¿cómo mira Jesús cuando tú tratas de cubrir todo lo externo respecto a la adoración con Él? Vamos a Marcos 7, 6 al 13. Marcos 7, 6 al 13. Realmente, hermanos, lo que le importa a Dios, lo importante es, hermanos, una colección de reglas y ritos. Escuchen. Respondió él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Escuchen, en vano. Cuando la iglesia se dedique, hermanos, a cumplir todo lo exterior y que no tiene nada que ver con la necesidad del prójimo, hermanos, Jesús le llama una adoración que no sirve. Lo que tú y yo hagamos para Dios no sirve. En vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que yo pudiera ayudarte, y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre. Si hay un hijo que quiere ayudar a su papá, llega el pastor y le dice: oye, hijo, pues yo pienso que ese dinerito le haría más bien a la iglesia. ¿Y por qué no se lo das a Dios? ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Y manejaban la ley, hermano, de esa manera, desviando y evitando que los hijos fueran bendición a sus padres. Entonces, hermanos, si lo que Dios quiere de nosotros es cuestión de nuestras actividades dentro de ciertos tiempos y espacios sagrados, ¿qué dice Juan 4, 20, hermanos, al 24? Escuchen, si lo que Dios quiere de nosotros es cuestión de nuestras actividades dentro de ciertos tiempos y espacios sagrados, Juan 4, 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces podemos olvidarnos de lo que pasa en las calles. Si todo el adorar a Dios, hermano, es venir y hacer todo lo que hacemos aquí, pero si todo lo que hacemos aquí, hermanos, no nos lleva a hacer amor por los necesitados, no sirve de nada. No sirve de nada. Jesús vino a salvar. La iglesia está aquí, hermanos, para que la gente conozca a Cristo. Para eso está la iglesia. Y si lo que hacemos no puede traer a la gente a Cristo, entonces, hermano, estamos haciendo todo menos la voluntad de Dios. No habrá gran problema en combinar la adoración del domingo. Escuchen, no habrá gran problema en combinar la adoración del domingo en el templo con la injusticia del lunes en el trabajo. Serán cosas diferentes, con la prioridad siempre puesta en el templo. Aquí lo importante es cómo me comporte yo aquí. Pero lo que yo hago aquí no tiene que ver nada con toda mi semana allá afuera. Por otro lado, si lo que le importa a Dios es la vida integral de su creación, entonces no será correcto usar la religión como excusa para no atender a los necesitados. Juan 5:7. Señor, no tengo quien me meta en el estanque. 38 años. Y ni uno del templo movió un dedo por este paralítico. Y cuando llega Jesús, escuchen, Jesús le dice, hermanos, ¿quieres ser sano? Escúchame, Jesús te está diciendo en esta mañana, ¿quieres ser sano? No quiere escuchar tus excusas, el por qué estás como estás. Él te está ofreciendo sanidad porque Él vino a sanar a los enfermos, hermanos. Y te está preguntando, ¿quieres ser sano? No le des excusas. Señor, no tengo quien me mete en el estanque. No será correcto usar la teología del pecado para justificar la indiferencia o peor, el repudio hacia los necesitados. ¿Cómo tratas al necesitado que se acerca a ti pidiendo ayuda? ¿Cómo tratas al necesitado que se acerca a ti pidiendo ayuda? Si lo que Dios quiere de nosotros tiene que ver con toda la vida. Escucha, ¿qué tipo de ayuno practican los cristianos? ¿A qué le llamas, hermano o hermana? ¿A qué le llamas tú ayuno? Y Dios te va a decir cuál es tu ayuno. Isaías 58. Isaías 58. Y nos sorprende, hermanos. ¿Lo tenemos? 1 al 5. Nuestro ayuno tiene que ver con dejar de hacer cosas. Dejar de hacer cosas. Y hacer cosas que nosotros creemos que está bien. Escuchen. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y a la casa de Israel su pecado. Pero este pueblo rebelde y pecador, hermanos, ellos ayunaban.
Y créanlo, ellos juraban que era para Dios. ¿Cuántos no ayunan y no obedecen a Dios? Y ellos creen que su ayuno es agradable a Dios y que es lo correcto. Escúchame. Que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Y el Señor nos hace una pregunta, hermanos. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio, de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Sí. Ellos ya sabían, hermanos, y ellos ya tenían todo preparado para hacer su ayuno, que según ellos era agradable a Dios. Pero Dios le pregunta a ese pueblo rebelde y pecador: ¿llamas a esto ayuno? ¿Cuántos ayunan, hermanos, y no obedecen la palabra de Dios? ¿Cuántos ayunan y hacen lo que les da su gana? Y dice el Señor: ¿llamas a esto ayuno? Escuchen, el ayuno que Dios quiere de ti y de mí. Isaías 58, 6 al 8. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Cuántos no se hablan? ¿Con cuántos estás peleado y estás enojado? ¿Con cuánta gente tienes bronca? No nomás aquí, en tu familia, allá afuera, en tu trabajo, con tus vecinos. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Hay que hacerlo, hermanos. Y viene más. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Cuántos andan en la calle, hermanos, y los vemos y los dejamos dormir en la calle? ¿Verdad que no vamos a practicar este ayuno de Dios, hermanos? Porque muchos no van a meter a esos pobres errantes en sus casas, ¿o me equivoco? Oh, hermanos, que usted no conoce a la gente. No, tú no conoces a Dios. Porque la orden de Dios, hermano, es que si miras a un pobre errante, ¿no dice así, hermanos? ¿Qué debe de hacer tú y yo con ese pobre errante? Sofía, si miraras a uno de tus hijos, tus nietos errantes en la calle, ¿los dejarías en la calle? Si no amo a mi prójimo, hermanos, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Sí, no es fácil. Nosotros inventamos el ayuno, hermanos, que nos conviene. Miren lo que dice, hermanos. 2. Que me buscáis cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. 3. Al final: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Porque cuando viene el ayuno que Dios demanda, hermanos, ¿cuántos van a meter un pobre errante a su casa? Yo lo he hecho y ustedes han sido testigos. Y no un pobre errante, he metido familias a mi casa. ¿Y saben por qué lo hago? Porque la Biblia dice que el pastor debe ser hospedado.
Yo obedezco lo que está escrito aquí, hermanos, y Dios me ha bendecido. Porque esas dos familias que he metido a mi casa, hermanos, por 10 semanas y por una semana, terminan siendo como mi familia. ¿Y saben por qué? Porque en ese tiempo conocen a Dios. Hay pobres hermanos que necesitan que los lleves a tu casa. Y es la única manera en que ellos van a conocer el amor de Dios. ¿Qué diferencia si amas a los que amas? ¿No hacen así los inconversos? Pero yo os digo, ama a tu enemigo. Dale de comer a tu enemigo. Dale de beber a tu enemigo. Bendice a tu enemigo. Dice, hermanos, que albergues al pobre en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, escucha, hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, no podemos combinar la iniquidad con cultos solemnes. No podemos venir a darnos de pecho aquí, hermanos, cuando los mendigos allá afuera no significan nada para ti y para mí. Isaías 1:13. No podemos combinar la iniquidad con cultos solemnes. Escucha, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso que representa las oraciones, hermanos. Cuando un pueblo se ha rebelado contra Dios y vive en pecado, escuchen lo que es para Dios nuestras oraciones. No me traigáis más vana ofrenda. Vuestras oraciones. Cambio incienso por oración. Porque el incienso, hermanos, cuando el incienso sube, es cuando nosotros oramos. A través de ese incienso nuestras oraciones suben al trono de Dios. Vuestras oraciones me son abominación. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Que nosotros nos reunimos, venimos a orar, hermanos, y resulta que a Dios le es abominación nuestra oración. Porque no nos sujetamos y no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo funciona nuestra fe? Escuchen. El convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Cómo podemos, hermanos, venir y estar conscientes de que esto es, hermano, este culto para Dios puede ser agradable a Dios? Versículo 16. Lavaos, limpiaos, quitad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Cuántos en esta tarde vamos a dejar de hacer lo malo? ¿Tú piensas que no eres pecador? Hermano, yo no soy pecador, no. Usted y yo siempre vamos a ser pecadores, nomás que perdonamos. Y Pablo dice, hermanos, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores. ¿Y qué dice, hermanos? De los cuales yo soy el primero. Pablo era un pecador como tú y como yo, pero un pecador, hermanos, liberado por Dios. ¿Sabes por qué los ángeles no pueden predicar el evangelio? Porque los ángeles que se rebelaron jamás van a experimentar el perdón de Dios. Ellos no pueden predicar el evangelio. Dios usa a los que han experimentado ese perdón para poder predicar el evangelio. Sí. Dios usa. ¿No dice que agarra lo más vil del mundo, hermanos, y lo levanta? Dios agarra a los más viles pecadores
para predicar su palabra. El que escribió el himno, hermanos, de maravillosa gracia, era un esclavista, uno de los peores esclavistas en Estados Unidos. Y miren lo que salió. David, un hombre conforme al corazón de Dios, hermano, cometió los pecados de muerte para un judío: asesinato y adulterio. Y de esa experiencia, hermanos, salieron dos maravillosos salmos hablando del perdón: Salmo 32 y Salmo 51. A veces parece, hermanos, que lo que Dios permite y hace no tiene sentido. Pero, hermanos, lo que no tiene sentido, que sabiendo, sigamos rebelándonos y sigamos desobedeciendo y decidamos vivir como nos dé la gana. Eso es lo más difícil, hermanos. Jesús confrontó a personas que veían la religión como un fin en sí. Eran capaces de hacerse los ciegos. Escuchen, frente a las necesidades humanas, a la gente que no observaba rigurosamente la práctica de la fe, la llamaban maldita. Juan 7:49. Esta gente maldita es. Si esa gente no practicaba la ley, hermanos, es porque ellos eran los maestros y no la enseñaban como debía de ser. Si tus hijos no viven como un buen cristiano, hermanos, es porque tú no les has enseñado a vivir como se debe de vivir una vida cristiana. Y créemelo, tus hijos van a repetir tu historia. ¿Cuántos aquí necesitamos corregir nuestra manera de vivir? ¿Cómo vives? Hermano, hermana, Dios te observa en tu vida íntima. Dios sabe todo lo que haces y todo lo que piensas. Puedes engañar a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos. Nos puedes engañar a nosotros, a Él no. Y vienes a la iglesia y nos damos golpes de pecho. ¿Qué estás haciendo? Escucha. No solo pasaban indiferentes frente a los necesitados, sino, hermano, entablaron cuando Jesús puso sus necesidades por encima de la ley. Ellos estallaron. Sí, ellos estallaron. Juan 5, 15 al 16, ¿qué dice? Juan 5, 15 al 16. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por ese modo los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía esas cosas en el día de reposo. Fíjense bien, el hombre que había sido sanado, hermano, fue y le dijo a las autoridades: Jesús fue el que me sanó. Y por haber sanado al paralítico, ¿qué decide, hermanos, la religión? Matarlo. Para ellos era más importante guardar el sábado, hermano, que tener misericordia de un hombre que había estado paralítico por 38 años. Para ellos era más importante guardar el sábado que sanar a un ciego que nació ciego de nacimiento. La religión de ellos no conocía la misericordia. ¿Qué haces tú con tu fe? ¿Cómo funciona tu fe alrededor de los que están necesitados? Escuchen. En vez de celebrar la restauración del paralítico y del ciego, estas personas atacaron a su restaurador. No les importaba la vida de los demás, sino solamente sus actividades religiosas. Habían perdido completamente la visión del propósito de la religión. Completamente contrario a la perspectiva de Jesús que aparece en Marcos 2:27.
¿Qué dice Marcos 2:27, hermanos? ¿Cuál es la perspectiva de Jesús? Marcos 2:27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo era para beneficio, para bendición del hombre, y no el hombre se iba a esclavizar del día de reposo. Para ellos, los religiosos, el sábado no fue hecho por causa del hombre, sino que el hombre fue hecho por causa del sábado. Jesús sigue confrontando a los que quieren usar la fe en Dios como un escudo para esconder y hasta justificar su indiferencia. En otras palabras, nos confronta a nosotros, los evangélicos de Hispanoamérica. Hemos recibido el evangelio por medio de siervos de Dios que andaban demasiado condicionados por las peleas entre el modernismo y el fundamentalismo, típicas de los países del norte a fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Una de las pérdidas más terribles causadas por las peleas fue la visión bíblica sobre la relación entre lo espiritual y lo material. Se perdió casi por completo la comprensión neotestamentaria de la proclamación del Evangelio por medio de palabras y acciones, es decir, de relación entre Evangelio y servicio social. Y hermano, eso no me preocupa mucho a mí aquí, porque como iglesia hemos sabido predicar, pero hemos sabido ayudar. No hay mucho problema en ese aspecto, hermanos. Y créanmelo, se lo digo en base, hermanos, de todas las iglesias bautistas aquí en Ensenada, esta es la que más ayuda. Aún en los programas de la femenil y todo eso, hermanos y hermanas de la femenil, ustedes saben y no me dejan mentir. Esta es una de las iglesias que más trabaja. Y le doy gracias a Dios por esta iglesia. Pero hermanos, podemos caer en la indiferencia. Podemos caer en que cumplir ciertos ritos y no hacer nada por la necesidad ajena nos puede llevar a caer en el fariseísmo. Nunca, hermano, vivamos lo que dice Pablo. No nos cansemos, hermana Yuri, de hacer el bien, que a su tiempo. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, hermanas, que trabajan duramente y que no es fácil, pero ahí están. Mientras seguimos trabajando, Dios siempre va a proveernos. El éxito, escucha, no es en la multitud de gente. La Biblia nunca habla de Dios usando grandes multitudes. Siempre habla de un pequeño remanente. Porque hay muchos hermanos, escuchen. Cuando Jesús estaba predicando, hermanos, dice que eran multitudes, escuchen, eran multitudes los que se apiñaban, se arremolinaban en torno a él. Y todo el mundo tocaba a Jesús. Llegó un punto en esa experiencia de Jesús, hermanos, donde estaba la multitud agolpada a su alrededor. Y de repente, hermano, él exclama: ¿quién me ha tocado? Tú puedes tocar a Jesús, pero no va a pasar nada. La gente tocaba a Jesús, tocaba su ropa, pero no pasaba nada. Esa mujer que tocó el manto de Jesús, ella sabía dónde tocar.
¿Cuántos vienen aquí, hermanos, y tocan a Jesús, pero no pasa nada? En ese manto tiene 4 esquinas, y esas 4 esquinas tienen flecos, y es allí. Esos flecos representaban, hermanos, sanidad y poder. Y esa mujer se escurrió entre la multitud y tocó una esquina del manto de Jesús. ¿Y saben, hermanos, por qué tocó ahí? Porque ella dijo: si Él es el Mesías, tiene que salir poder y tiene que haber sanidad. Y cuando Jesús dice: ha salido poder de mí, Él dejó en claro que era el Mesías. Y aquella mujer creyó en la profecía de Malaquías 4:2. Y Jesús no la regañó por tocar en el lugar correcto. Jesús voltea y la mira: mujer, tu fe te ha salvado. ¿Fe en qué, hermanos? En lo que Dios había escrito antes que Jesús naciera. Él traería sanidad y salvación. Y esa mujer creyó a lo que estaba escrito y fue salva. ¿Cuántos aquí, hermanos, sabemos lo que dice la Biblia? Hasta lo memorizamos, pero no lo practicamos. Y hermanos, si tú conoces lo que dice la Biblia y no lo vives y lo practicas, nunca vas a encontrar sanidad ni salvación. Porque sabes qué hacer. ¡Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace porque le es pecado! ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. Y bien, hermanos, dice que con esta referencia debemos tener mucho cuidado. Si no nos ha transmitido un fariseísmo puro, nos lleva muy cerca de él. Jesús confronta al fariseísmo, viola el sábado deliberadamente para demostrar su error. Una fe en Dios que no nos impulsa hacia los necesitados no es la fe de Jesús, sino la fe de los fariseos. ¿Cómo funciona la fe en nosotros y en nuestras congregaciones? ¿A quiénes nos parecemos? ¿A Jesús o a los fariseos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque vienes, sustituyes y cumples y traes libertad y traes sanidad a los oprimidos, Señor. Te pido, Padre Santo, que nuestra fe sea una fe que nos lleve en buscar, Padre, soluciones a todos los necesitados que están a nuestro alrededor. Que nuestra fe no sea una fe que funcione solamente el estar aquí en un culto y que saliendo de aquí, Padre, no nos recordemos nada de los ajustes que tenemos que hacer como esposo, como esposa, como familia, como iglesia, Padre. Tómanos en tus manos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos permitas levantarnos en victoria y en poder, Padre, para que la gente pueda ver tu luz en nuestro testimonio, en nuestra manera de vivir, y glorifiquen tu nombre que estás en los cielos.
porque todo se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Sí.